buenos días. En este segundo capítulo de la serie Exégesis heterodoxa del Génesis vamos a hablar sobre el diluvio universal y el arca de Noé. ¿Con quién? Con Julio. Buenos días, Julio. Hola, muy buenas, José, ¿qué tal? Pues cuéntanos, Julio, ¿dónde lo habíamos dejado? Muy bien, pues nada, en el 6 yo creo que como ya comentábamos, se habla de que los hombres al multiplicarse comenzaron a surgir los problemas, ya que, bueno, la humanidad estaba dividida entre los hijos de Dios, que son el pueblo fiel a Dios, ¿no? La descendencia de Adán, que fue fiel a Jehová. Y los problemas surgieron porque se empezaron a juntar con las hijas de los hombres, que son las descendientes de Caín. Ya sabemos que Caín fue el primer hombre que se rebeló contra Dios y que asesinó a su hermano y que es el fundador de las ciudades, ¿no? Y de, digamos, de los primeros imperios o estados. Y bueno, pues entonces resulta que al juntarse con las mujeres de los cainitas, que podrían decirse que eran las paganas de entonces, pues se entiende que empieza a paganizarse o a satanizarse el pueblo, el remanente, lo que quedaba, los que eran fieles a Dios, no como creen o predican los gnósticos, ¿no? Que los hijos de Dios eran ángeles caídos que tienen relaciones con simples humanas y de ellos nacen gigantes y héroes de renombre, sino que precisamente lo que dice es que en esos tiempos había gigantes en la tierra tanto antes de que los hijos de Dios se juntaran con las hijas de los hombres, con las cainitas, como después. Y que de hecho es de estos matrimonios, por así decir, o de estas parejas de los hijos de Dios con los hijos de los hombres, de donde surgen los hombres de renombre, que hicieron que se multiplicara la maldad en la tierra hasta el punto de que Jehová se arrepintiera de haber creado al ser humano y se planteara acabar tanto con el ser humano como con toda la vida en la tierra, ya que en principio en la creación pues todo formaba parte, ¿no? De la misma creación del mundo, que el hombre, o Satanás y el hombre, estaban arruinando completamente, ¿no? Y por esto pues Dios se arrepiente. Pero Noé halla gracia ante los ojos de Dios debido a su fidelidad y a que guarda sus preceptos. Y entonces Dios traza un plan de salvación para la humanidad y los seres vivos a través de Noé y su familia. Y bueno, ya luego, pues eso, como todo el mundo sabe, pues este plan tuvo lugar a través de la conocida Arca de Noé, que es un barco que por las dimensiones que da es de 150 metros de largo, traducidas por 25 de ancho y 15 metros de altura, que Dios le manda a construir a Noé para que él y su familia junten, además lo dice una pareja de todas las especies, que eso es lo que generalmente se conoce, pero también dice que de los animales puros, es decir, de los que son aceptos para comer y para el sacrificio, que luego sería el sacrificio del templo, pues de estos coja 7 parejas. Y bueno, pues Noé así lo hace. Y entonces pues ya pasaríamos al Génesis 7. Una pregunta, ¿cuántos años pasaron desde que se les expulsó del paraíso a Adán y Eva hasta que ocurrió lo del diluvio universal? Pues en otros momentos lo he contado exactamente, pero aquí ahora mismo no lo tengo apuntado. Pero es precisamente la Biblia lo que hace es dar la edad de cada reproductor, ¿no? De cada antecesor, pues la edad de Adán y tal, pero también la edad en la que tiene su primer hijo. Con lo cual se puede sumar perfectamente cuál es el tiempo que había transcurrido, que creo que eran, si no recuerdo mal, unos 1400 años aproximadamente, desde que Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Y lo que sí dice justo en este Génesis 7 que empezaremos a ver ahora es que Noé tenía 600 años. Con lo cual, si sabes todo esto cuando ha nacido el primogénito de cada antecesor y la edad que tenía Noé, pues puedes calcular perfectamente el año en el que sucedió el diluvio, que son unos 1400 años aproximadamente.
Y todos estos seres humanos que vivieron antes del diluvio fuera del Edén, ¿qué construcciones hicieron? ¿Queda algún vestigio de esa civilización? Claro, pues esto lo iba a comentar ahora después, no sé si eran Génesis 7 u 8, pero básicamente esta civilización antidiluviana es lo que posteriormente en nuestras civilizaciones postdiluvianas se ha venido a conocer como la Atlántida o Lemuria y demás. Y además se ha dado a conocer como una civilización súper desarrollada y estupenda y maravillosa. Y no digo que no fuera bastante desarrollada, probablemente incluso como más que la nuestra, como la nuestra, un por el estilo, ya que precisamente las pirámides apuntan a ser vestigios de esta civilización. Las pirámides, las buenas, las de Gizeh y demás, o algunas que hay incluso en la Antártida o en otros lugares del mundo, ¿no? Como las de Bosnia, apuntan a ser vestigios de esta civilización atlante que, bueno, es que casi es mejor comentarlo más adelante, ahora un poquito más adelante cuando entremos en el tema del diluvio. De acuerdo, pues continúa con el capítulo número 7. Vale, pues nada, en el capítulo 7 vemos como Jehová, cuando Noé tenía 600 años, pues le indica de entrar al arca junto con su familia directa y todos los animales indicados, porque ve que es el único justo, es decir, que reconoce y guarda sus mandamientos, y le advierte de que, bueno, una vez ya preparado, ¿no? Ya tenía preparada el arca y todo lo demás, que se tira décadas construyendo el arca, le advierte que en 7 días se iba a comenzar el diluvio y que duraría 40 días y 40 noches. Entonces, que se resguardara ya en el arca. Y de hecho, el arca la cierra Dios porque tiene una puerta por la que entran los animales y demás a cierta altura que no podría haber cerrado Noé ni su familia, sino que es el ángel de Jehová quien cierra la puerta del arca. Y entonces comenzaría y duraría 40 días y 40 noches, durante los cuales el mundo es precisamente inundado y terraformado. Es decir, que todo apunta a que la Atlántida estaba en ese supercontinente llamado Pangea. Es decir, que la Tierra originalmente tenía todos los continentes unidos, ¿no? Y precisamente es a raíz del diluvio, no de millones de años de deriva continental y esos cuentos, sino a través del diluvio en un breve periodo de tiempo cuando la Tierra es completamente terraformada, los continentes son movidos, cambia la dinámica, digamos, atmosférica y climática del mundo y surge un mundo realidad peor, porque como veíamos antes del diluvio, pues la tierra no llovía, se regaba por un rocío que emanaba de la tierra y demás. Y después las condiciones climáticas son más duras, las estaciones antes o no había o eran mucho más suaves y demás. Y las diferencias de clima en unas regiones y otras pues no eran tan acusadas. Pero bueno, la cuestión es que dice que así que Noé atiende a Jehová y hace como le indica y efectivamente a los 7 días empieza a llover, cosa que jamás había ocurrido en el mundo, pero que no solo llovió porque lloviera de forma normal de las nubes, sino que indica que se abrieron algún tipo de compuertas en la cúpula y cataratas de agua cayeron del cielo, es decir, de más allá de la cúpula, que como parece ser por las pruebas, pues es de naturaleza líquida o acuosa y no un vacío sin sentido. Así como también se abrieron las fuentes del abismo, que es otro espacio diferente a los cielos y la tierra, del cual entiendo que por un lado brotan agua en un momento dado, pero por otro lado luego también sirve para recoger esas aguas, que eran un volumen muy superior al de las aguas que hay en el mundo. Entonces, pues eso, además de transformar el mundo, todo lo que es el mundo anterior de la Atlántida, pues es desaparecido y surge este mundo actual, ¿no? Y la cuestión es que el arca flotó y Noé, su familia y los animales que con él estaban se salvaron del diluvio y estuvieron sobre las aguas durante 150 días y durante ese tiempo el mundo estuvo cubierto por agua a una altura
de más de 7 metros por encima de las cumbres más altas, es decir, que todo estaba cubierto. Por lo que durante 150 días así, toda criatura sobre la faz de la tierra que no estuviera dentro del arca murió. Y en el arca no había problemas entre los diferentes animales, como por ejemplo los leones y las gacelas. No lo relata. En principio no, pues se entiende, si pudieron meter a todos estos animales y demás, entiendo que recibieron ayuda de los ángeles, ¿no? Que fueron los ángeles quienes, por un lado, ya seleccionaron lo mejor, ¿no? La mejor pareja de cada especie, y por otro lado, pues digamos, también asistirían en ese tipo de problemas. Pero bueno, supongo que igual también pudieran tener alguna complicación, pero no la narra, simplemente da una visión general del periodo de tiempo que estuvieron. ¿Y qué personas estaban en el arca de Noé? ¿Eran todos familiares de Noé? Sí, básicamente las personas en el arca eran Noé y su mujer y sus 3 hijos y sus 3 esposas, que eran Sem, Cam y Jafet. El nombre de las esposas no lo he apuntado y creo que tampoco lo da, pero dice, y las 3 esposas de sus hijos. No especifica su nombre, aunque creo que en algún momento sí que lo da. Porque de hecho, aunque esto vaya un poco más allá de los capítulos de tal, es de Cam y de su esposa, que por lo visto era una princesa, por así decir, de la élite atlante, de donde vuelve a surgir todo el tema del paganismo, de la vuelta a rebelarse contra el orden de Dios. Pero sí, básicamente solo estos 8 personas y los animales. Yo había oído que Cam era el padre de los negros, mientras que Sem es el padre de los semitas. ¿Y el otro hijo de Noé, cómo me dices que se llama? ¿Y no será el padre de los blancos o algo parecido? Sí, podría decirse que es el padre de los blancos, de los occidentales, por así decir, es Jafet. Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de los negros. Cam es el padre, sí, de los negros, sí. Pero Noé, ¿de qué color era? ¿No era blanco, semita o negro? No, no se sabe de qué color era, pero se entiende que era más bien blanco, no sé. En principio se entiende que es blanco. Entonces, ¿cómo Cam podía ser negro? ¿O es que la negra era la esposa de Cam? Claro, entiendo que iría igual por la línea de la esposa. Pues prosigamos, pues. Ok, pues bueno, luego en el Génesis 8 se nos expone que tras el periodo de 40 días y 40 noches en que las aguas del cielo, el abismo y tal inundan la tierra, y luego van decreciendo durante 150 días, porque Dios hace que desciendan las aguas, pues cuando decrece bastante, el arca se posa sobre el monte Ararat, donde precisamente fue descubierta por Ron Wyatt. Es decir, se pueden ver los restos arqueológicos del arca de Noé en el auténtico monte Ararat, que no es el que oficialmente toman por tal, pero que está donde tiene que estar y donde indica la Biblia, y precisamente hay unos restos de madera fosilizada en forma de cuadernas de barco del tamaño que se especifica en la Biblia. Entonces, bueno, nos habla también del método que usó Noé para detectar si había tierra cerca, que fue empleando una paloma que lanzaba a volar cada semana hasta que ésta no volvió. Así pues nos indica que Noé tenía 601 años cuando salió del arca, y a los 2 meses después de posarse el arca en el Ararat, pues ya se había secado la tierra suficiente como para que saliera. Entonces Dios le dice que saliera del arca con su familia y todos los animales, y Noé hace un altar a Jehová y le ofrece holocaustos de los animales aceptos, puros, es decir, corderos, vacas y demás. Y esto le resulta agradable a Jehová y le promete no volver a maldecir la tierra por causa del hombre,
que a pesar de que la maldad de su corazón no cesaría, ¿no? Pero tampoco haría cesar las estaciones ni las cosechas. Y eso es un poco lo que nos dice en el 8. ¿Y el monte Ararat realmente dónde está? ¿Y dónde no está? Vale, pues aquí te buscaré un mapita y te colocaré un mapita para que se pueda ver dónde está el auténtico Monte Ararat y unas fotos de los restos del arca. Está en Turquía, básicamente en la cordillera del Ararat. Muy bien, ¿y qué sucede después? Pues Jehová le da a Noé la potestad, Génesis 9, sobre todos los seres vivos del mundo para su mantenimiento, es decir, tanto para el sustento del ser humano como para velar por los animales, ¿no? Y asimismo prohíbe, que es lo mismo que le dijo Adán, solo que Adán no comía animales. Asimismo prohíbe el consumo, esto es importante, prohíbe consumir la sangre de ningún ser vivo, así como mucho más el derramar la sangre de cualquier hombre, de cualquier ser humano, aludiendo a la hermandad humana y a que quien derramara dicha sangre se le reclamaría dicha sangre propia, lógicamente. Lo cual pone de manifiesto que Jehová aborrece los sacrificios humanos y cualquier ritual, digamos, de sangre y demás, que solamente acepta determinados animales, que además, como vimos, ¿no?, en el Génesis 1, el primer animal que se sacrifica es un cordero, que ya es la tipología de Cristo, es decir, que esos sacrificios lo que hacen son como una especie de anticipo del sacrificio que Dios mismo pagará por su propio Hijo, por nuestros pecados, no por los suyos. Pero bueno, de igual modo los insta a multiplicarse y a fructificar, y establece su pacto con ellos, de modo que promete no volver a exterminar al mundo con ningún diluvio. Y como señal de su pacto establece el arco iris, que se forma cuando llueve, ya que, como hemos comentado y sabíamos, anteriormente no llovía, con lo cual ahora, como va a llover, pues declara el arco iris como un símbolo de su pacto, de no volver a destruir la tierra por agua, por un diluvio, lo que no quiere decir que no vaya a volver a destruirla, porque escrito está, ¿no?, en el Apocalipsis, como hemos visto, que la destruirá por fuego, como destruyó a Sodoma y Gomorra, por sus maldades, sus pecados, su corrupción, su satanismo. Entonces sale Noé del arca con sus hijos y comenzó a labrar la tierra y plantó viñas y se embriagó con el vino de estas. Y embriagado quedó desnudo en su tienda. Entonces, precisamente, entra Cam y lo ve desnudo, lo cual, por un lado, vulnera la prohibición de ver desnudos a los padres, que podemos ver en Levítico 8, pero además se entiende que Cam hizo algo más grave que no solo ver desnudo a su padre, ya que no solo no lo cubrió, como después hacen sus hermanos, con precaución de no verle desnudo, sino que además fue a contarlo más bien en un tono burlesco, burlándose de él. Motivo por los cuales Noé se ofende y maldice a Cam y pone su descendencia bajo la servidumbre de su hermano Sem. Es decir, al ver el mal carácter de Cam, le pone bajo la tutela de Sem. Y asimismo nos dice que Noé vivió 350 años después del diluvio, lo cual da una suma de 950 años para la vida de Noé. Bien, y así termina el capítulo número 9. Sí. No sé si se me ha pasado comentar que Dios mismo establece que la vida del hombre no va a ser de más de 120 años a partir del diluvio. Bueno, es que realmente Sem, Cam y Jafet son antidiluvianos. Es a partir de ellos cuando más desciende drásticamente la longevidad del ser humano. O sea que el ser humano postdiluviano es el que ya empieza a vivir 120 años como máximo. Como más. Sí. Bueno, en realidad los hijos de Noé siguen viviendo bastante más, siguen viviendo 300, 400, pero ya con ellos mismos ya empiezan a vivir bastante menos que Noé. Y una pregunta sobre el arco iris. Tengo entendido que hay algunas sectas satánicas que lo utilizan. ¿Eso es cierto?
Bueno, se utiliza mucho en la nueva era y no hay más que ver el movimiento LGTBI, que precisamente lo que ha hecho es coger los colores del arco iris, darles la vuelta y quitarles uno. En vez de 7 son 6. Otro símbolo de imperfección, ¿no? Y de materialismo y de Satanás. Y al darle la vuelta, invertirlo a todo como Satanás. Sí, el arco iris es un símbolo de los hippies también, era muy del arco iris y esas cosas, ¿no? Pero ¿qué relación tenía? ¿Tenía alguna relación entre la Biblia y su movimiento hippie o lo cogieron porque les gustaba estéticamente? Sí, yo creo que ambas cosas. La estética, pero tiene el trasfondo de sacar de contexto el significado del arco iris, el significado bíblico del arco iris, y darle un significado, un sentido humano y trascendente, en vez de el sentido trascendente que tiene. Porque claro, cada vez que viéramos el arco iris deberíamos de acordarnos de la promesa de Dios y de la situación en la que estamos de juicio, ¿no? Es decir, que no nos va a destruir por agua, pero sí vamos a ser salvos o juzgados y condenados. Y ese arco iris debería de recordarnos. Pero claro, a la gente le recuerda de todo menos eso, a estas alturas, ¿no? ¿Y qué más tienes que decirnos de la civilización antediluviana, esa que llegó a tan alto grado tecnológico? Pues se dice que también llegó a tener cierto grado de manipulación genética, de mezclar y de hibridar especies y de este tipo de cosas, lo cual tampoco le agradó para nada a Dios. Entonces, en realidad, tendría que decir que lo que llevan haciendo las sociedades humanas, especialmente los grandes imperios y demás, es basarse en esta civilización atlante o como antediluviana para emularla, es decir, para volver a ser tan satánica y pretender volver a ser destruida, ¿no? Y en ese sentido, pues eso, tenemos a los egipcios, a Babilonia, a Grecia, a Roma, todo ello va emulando precisamente ese imperio. De hecho, este nuevo orden mundial o el orden mundial es precisamente emular a la Atlántida, es juntar, porque en la Atlántida estaban todas las naciones en una, era todo como un mismo estado, un mismo gobierno, por así decir. Pues eso es a lo que se va. Entonces el nuevo orden mundial es una emulación, es un desafío a Dios para eso, como para que nos destruya, ¿no? Para desafiarle a ver si se atreve, cuando dicho está por el mismo que sabe que lo haríamos y que nos destruirá, a que no se arrepienta y no siga su camino, seguirá el camino del Atlántida. Entonces, pues eso, estamos en un punto más o menos parecido, en el que tenemos un gran desarrollo tecnológico, científico y tal, además, pero todo orientado hacia el engaño y hacia la perversión y hacia la corrupción. Entonces, Dios debe de estar incluso más espantado ahora que entonces. ¿Y qué ocurre en el capítulo número 10? Pues en el capítulo 10 precisamente nos habla de la descendencia genealógica de Noé. Y dice que de esta genealogía podemos sacar datos interesantes, como el origen de los pobladores ibéricos o parte de ellos, conocidos como los tartesos, cuya tierra era conocida bíblicamente como Tarsis, que a su vez era uno de los hijos de Javán, que es uno de los hijos de Jafet. Es decir, uno de los hijos de Jafet se llama Tarsis y Tarsis es como se llamaba a la región de la península ibérica, los primeros pobladores, los que estaban por Huelva y demás, los tartesos. También se nos habla en este capítulo 10 de Nimrod, que era hijo de Cus, el primogénito de Cam, el rebelde, quien fue un vigoroso cazador que comenzó a hacerse poderoso en la tierra y formó el reino de Babel, el primer, digamos, imperio postdiluviano, que estaba formada por diferentes pueblos, ciudades mesopotámicos, como los acadios. También nos nombran y relacionan con esta descendencia diversas ciudades y pueblos, regiones ancestrales, conocidos como Ninive, o los amorreos, los cananeos, Sodoma o Gaza, también asociadas a los descendientes de Cam. Y por su parte, Sem también tiene su descendencia, los cuales habitan en las regiones montañosas, que es un poco la línea que marca Dios, ¿no? Cuando para separarse del mundo y de las
civilizaciones satanizadas o paganizadas del mundo, que generalmente su pueblo habita pues en las montañas, apartado fuera de las ciudades y estas cosas. Ahora recuerdo que los sumerios tenían una leyenda muy parecida a la del diluvio y el arca de Noé. Creo que se llamaba la epopeya de Gilgamesh. ¿A qué obedece esta coincidencia? ¿Por qué los sumerios tienen esta leyenda de Gilgamesh y no le llaman Noé? Claro, no es ninguna coincidencia porque precisamente lo que hacen los paganos, como los gnósticos, ¿no? En aquella época ya pasaba exactamente lo mismo. Y es que cogen, como todos vienen de una misma raíz, todos conocen más o menos, ¿no? La historia, pero la van adaptando y deformando a sus intereses. Entonces, precisamente estos, que son dos descendientes de Cam, lo que hacen es inventarse una historia paralela que les justifique a ellos y justifique la creación de sus religiones paganas. Y por eso surge la epopeya de Gilgamesh. Los egipcios también tenían partes anteriores, digamos, como hay quien te dice que los egipcios ya tenían preceptos bíblicos anteriores a que el pueblo judío, ¿no? Los descendientes de Abraham, estuvieran en Egipto. Claro, porque los egipcios eran semitas, muchos de ellos eran descendientes de Sem. De hecho, cuando los descendientes de Abraham llegaron a Egipto, quienes gobernaban en Egipto eran semitas, ¿sabes? Entonces, claro, toda la gente tenía en esa época, no había tanta gente y todos provenían de un mismo origen, pero precisamente lo que fueron, la epopeya de Gilgamesh es una prueba de que los paganos estaban deformando la historia bíblica. Claro, lo que pasa es que la Biblia no se registró hasta varios siglos después. La Biblia se entiende que en épocas de Noé y sus descendientes era tradición oral, mientras que precisamente fueron los sumerios los primeros que empezaron a dejar registros escritos y a deformarlos, ¿no? A paganizarse, porque precisamente Abraham proviene de los sumerios y se separa de ellos. Y Jehová le escoge porque él todavía reconoce la verdad, la verdadera historia y los verdaderos preceptos de Dios. Y por eso le escoge de entre los sumerios paganizados que ya habían deformado la verdad e inventado historias mitológicas. Bien, prosigamos. Ok, pues nada, seguimos con el 11, donde se nos dice que en aquellos tiempos se hablaba una sola lengua en todo el mundo. Y al partir de Oriente los descendientes de Noé y particularmente de Cam, encontraron una llanura en Sinar y se asentaron allí. Y allí hicieron ladrillos y con ellos empezaron, en vez de con piedra, empezaron a edificar una ciudad y una torre que pretendía llegar al cielo, lo dice, para hacerse un nombre, es decir, para hacerse como Dios realmente, ¿no? Pretenden, por un lado, como crear una torre que les proteja de un diluvio, de otro posible diluvio, cuando Dios ya había prometido que no iba a hacer más diluvios, es decir, están desconfiando totalmente y además pretendiendo desafiarle, ¿no? Porque es como que si mandas a otros, nosotros nos va a dar igual, ¿sabes? Porque nosotros nos vamos a hacer como Dios y vamos a llegar al cielo con nuestra torre. Y entonces, pues, al oponerse a Dios, pues Jehová, viendo sus intenciones, decide confundir su lengua para que no puedan entenderse entre sí y entonces se esparcen sobre la tierra, no se pueden entender y dejan de edificar la ciudad y se esparcen, como de hecho había dicho Dios que debíamos de hacer, ¿no? Esparcirnos por el mundo, en vez de concentrarnos en ciudades y formar imperios. Y bueno, seguidamente se nos relatan las generaciones de los hijos de Noé. Dice que Sem engendró a Arfaxad y a Sala y a su vez Eber y a Peleg y a Reu, así hasta llegar a Taré, que es el padre de Abraham, Nacor y Harán. Y Harán murió, pero dejó descendencia. Y Abraham y Nacor se casaron, pero la esposa de Abraham, Sarai, era estéril. Y Taré emigró con sus hijos y familias de la tierra de Ur a Harán, en Canaán. Y allí murió Taré a los 205 años. Pues aquí ya el padre de Abraham ya solo vivió 205 años. Es decir, en cosa como de 3 generaciones
ya habían pasado de vivir 950 años como Noé, o 900, a vivir 250. Y ahí más o menos acaba el 11. Si quieres, lo podemos dejar por aquí. Pues sí, lo dejamos por aquí y ya en el siguiente capítulo continuaremos. Sí, en el siguiente pues veremos más bien precisamente la historia de Abraham. Aquí hemos visto un poco la historia del diluvio y de Noé y sus descendientes, y ya luego seguimos en el próximo con Abraham. Fenomenal. Y ya para terminar, ¿qué querrías decir? Pues no sé, yo te diría que lo que se puede apreciar aquí es que Dios es un Dios justo y que le duele la maldad del ser humano, y no solo le duele, sino que como Dios justo no puede permitirla, entonces tiene que poner unos límites a esa maldad y trata de que esos límites sean lo menos destructivos posible, o sea, trata de volver al bien original. Pero el ser humano y el enemigo, Satanás, están empeñados en no ponerse a ello y no dejarle hacer las cosas bien, aunque obviamente Dios ha decretado que al final todo será restituido. Entonces, pues bueno, esa es un poco la conclusión, es que la mayoría de la gente siempre ha estado, digamos, perdida y en contra de Dios, pero siempre ha habido un pequeño remanente que lo ha reconocido. Pues muchas gracias, Julio, y hasta el próximo capítulo. Nada, gracias a ti también y un saludo a tu audiencia. Adiós, hasta la próxima. Chao.